porque el temor a Dios es lo que nos lleva a nosotros a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, por causa de todos los beneficios y las bendiciones que recibimos nosotros a través del temor a Dios, de ese amor reverente al Padre, de ese respeto, de esa admiración a su poder, a su gloria, a su majestad, a su santidad. A no vivir un estilo de vida lleno de miedo a toda hora, bajo amenaza de que Dios nos va a castigar, de que Dios nos va a pegar, de que Dios nos va a castigar, de que Dios va a hacer cosas terribles sobre nosotros porque fallamos. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, nos habla acerca de ese espíritu de cobardía que a veces quiere gobernar nuestra vida. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es tremendo, mis amados, que usted y yo podamos entender que no fuimos creados por Dios para vivir en cobardía. Dice la Biblia que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. No tiene sentido. No tiene sentido que nosotros pensemos que estamos dentro del reino de Dios y viviendo bajo un espíritu de cobardía. O sea, no tiene sentido decir yo soy un hijo de Dios, pero vivo bajo un espíritu de cobardía, gobernado por el espíritu de cobardía. O sea, no hay coherencia, no hay coherencia. Yo soy una hija de Dios, pero soy cobarde. Yo soy una hija de Dios, pero no me atrevo a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de cobardía allí gobernando. No, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Y esto es fuerte, porque usted y yo podemos ver desde el principio de la creación, desde el principio de la creación, que ha venido ese espíritu de temor sobre la humanidad, pero es el espíritu de temor, no el temor reverente al Padre, sino el temor que trae en sí castigo. Tremendo, porque lo que pasó en el huerto del Edén con Eva, con Adán, se perdió el temor a Dios allí cuando tuvieron esa conversación, esa reunión allí entre Eva y la serpiente, y entraron allí en esa negociación de interpretar la palabra de Dios a la manera de ellos, según su conveniencia, donde Adán está desactualizado. No sé qué pasó con Adán, porque no estaba al lado de su esposa, porque su esposa estaba sola, teniendo una reunión, una conversación con Satanás, donde él estaba proponiéndole a ella la manera de interpretar la palabra de Dios, lo que había salido de la boca de Dios, a la manera de ella para su propia conveniencia. Y fue allí donde se perdió el temor a Dios. Fue allí donde se perdió el temor a Dios. Fue allí donde se perdió la comunicación con el Padre. Fue allí donde se perdió completamente esa relación íntima con el Padre, porque ella decidió hacer su propia voluntad. Y eso la metió a ella entonces a vivir después en un temor que ya no era el temor que Dios quiso sembrar en ellos, ese amor que el Padre Celestial sembró en ellos para mantener una relación de padre con hijo, hijo con el Padre, sino que ella se convirtió en un temor que trajo en sí castigo. Dios puso en ellos ese amor ágape, Dios puso en ellos ese amor que los iba a mantener a ellos unidos para siempre. Y ese amor era lo que los iba a hacer caminar a ellos en ese temor a Jehová, en esa sabiduría. Pero cuando se desconectaron de la voluntad del Padre, porque decidieron escuchar la voz contraria, ya ellos ya no siguieron más en ese temor que el Padre Celestial había puesto dentro de ellos, sino que en ellos entró el temor que trae castigo. Y hasta el día de hoy vemos cómo mucha gente vive bajo esa influencia, cómo muchos hijos de Dios viven bajo esa influencia del temor al castigo, del temor a las cosas que le van a sobrevenir por causa de lo que están haciendo. ¿Me están entendiendo? Hay tanta gente que está tan desalineada del propósito de Dios para su vida. Hay tantos hijos de Dios que están tan desconectados de su propósito eterno, que están tan alejados de
destino profético, que no conocen realmente para qué fueron creados, se salieron completamente de la verdad. Y ahorita caminan en temores, en un temor que no es el temor que les acerca a Dios, sino que al contrario los aleja más y más de Él. En primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice las escrituras: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oiga, más claro no puede ser. En el amor no hay temor. Estamos hablando en el amor de Dios. En el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el temor que producen las tinieblas. Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, todo lo que no agrada a Dios trae en sí castigo. Todo lo que hacemos que no le agrada al Señor trae en sí castigo, porque las cosas que hacemos fuera del amor de Dios nos lleva a nosotros a temor, a tener ese miedo constante de que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo, cuando estamos haciendo las cosas que Dios no ni siquiera nos ha mandado a hacer, y siempre estamos con ese temor allí, con ese temor, con ese miedo, ¿será que esto se agrada a Dios? ¿Será que esto se agrada a Dios? ¿Será que esto se agrada a Dios? ¿Será que con lo que estoy haciendo agrado a Dios realmente? Y ahí está la gente con ese miedo al castigo, el miedo al castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En el amor de quién? Pues en el amor de Dios. Es en el amor de Dios. Ahora, nadie es perfecto en este mundo. El único perfecto es Dios. Ninguno en esta tierra puede decir yo soy perfecto. Dios también lo sabe. Dios lo sabe todo. Y es por eso que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Porque es su perfecto amor. Oiga, es el perfecto amor de Dios el que nos va haciendo a nosotros libres día tras día. Nos va haciendo libres a nosotros de todo temor que produce el mundo, de todo el temor que producen las tinieblas en nuestro corazón. En la Biblia, mis amados, encontramos tantas citas bíblicas, hay tanta palabra que ha salido de la boca de nuestro Padre Celestial para ayudarnos a nosotros a vivir una vida de temor a Dios y no de temor a las consecuencias de no estar alineados a su voluntad, ese temor que nos lleva a nosotros al castigo, porque no hemos sido todavía perfeccionados en el amor de Dios. Y encontramos en la Biblia tantas sugerencias que nos hace a nosotros el Señor para que podamos vivir el estilo de vida que Él estableció para nosotros. En las Escrituras encontramos a Dios hablándonos a nosotros y animándonos a salir del temor a los hombres, a salir del temor de las consecuencias del vivir desajustados de la voluntad del Padre. Isaías 41:10 nos anima el Señor: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, amados hermanos, qué maravilloso es poder nosotros entender, tener esa claridad de que nuestro Padre Celestial nos ama. Somos imperfectos, pero cuando usted y yo nos determinamos a vivir en esa obediencia, a vivir en lo que el Padre Celestial nos llamó a hacer, a depositar toda nuestra confianza en Él, a honrarlo, a amarlo, a obedecerlo y a servirle, mis amados, a rendir y humillar nuestra vida delante de Él, abandonando este mundo y todas sus pasiones, porque este mundo y todos sus deseos y todas sus pasiones van a pasar. Pero lo único y los únicos que van a permanecer hasta el final, los que hacen la voluntad del Padre. Determinémonos a vivir en esa voluntad del Padre para que usted y yo podamos permanecer hasta el final. Poder ayudar a otros, especialmente a nuestras familias, a vivir en el temor de Dios y no al temor que produce el mundo, y especialmente en los tiempos tan difíciles que estamos a punto de ver. A menudo la gente está temiendo al futuro, la gente tiene miedo a lo que qué va a ser de nosotros, qué vamos a comer el día de mañana, qué vamos a beber el día de mañana, y siempre estamos
preocupados de lo que vamos a comer, de lo que vamos a beber, de lo que nos vamos a poner, del vestidura, de los zapatos, de todo. Pero el Señor Jesús en todo tiempo nos está recordando a nosotros que no nos preocupemos por nada, porque si aún el Padre Celestial tiene cuidado de las aves, de proveerles y de darles todo el sustento, ¿cuánto más no nos va a proveer a nosotros que somos sus hijos? Mateo 10:31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tan solo estos pocos versículos que usted y yo podemos ver, leer y entender en las escrituras son los que nos llevan a nosotros a vivir un estilo diferente que nos acerca más al Padre y que nos ayuda a mostrarlo cada vez más a Él. Con la palabra de Dios y todos estos versículos que hemos leído hoy son los que nos ayudan a nosotros a vivir en ese temor a Dios. Seamos reverentes, donde usted y yo podemos vivir una vida tranquila, llena de paz y de gozo y de esperanza en el Señor, sabiendo que estamos viviendo el estilo de vida que el Padre Celestial estableció para cada uno de nosotros. El Señor nos está diciendo hoy, no temas, ustedes no están solos, no teman, porque no están solos. No tengamos miedo, mis amados, porque el Señor está con nosotros. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él conoce muy bien nuestras necesidades. Él conoce muy bien todas las cosas que hay necesarias en nuestra vida y Él sabe suplirlas porque Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Así que es importante, mis amados hermanos, que entendamos que la confianza en el Señor tiene que ver con el temor a Él. Es aprender a confiar en Él sabiendo que Él es nuestro Padre y que Él no nos dejará abandonados, que Él no nos dejará desamparados y que lo mejor que podemos hacer es confiar en Él y no temer a lo que pueda pasar el día de mañana. El salmista dijo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, ¿qué puede hacerme el hombre? Eso es tremendo y poderoso. Lo que nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios es que a pesar de todo lo que suceda, de todo lo que esté ocurriendo y de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, nunca dejemos de confiar en Dios. Nunca dejemos de confiar en Dios, ni de su amor, ni de su poder. Que mantengamos nuestra mirada puesta en Él, que lo amemos, que le respondamos a Él también, siendo reverentes delante de Él, confiando que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos cuida. Tener esa confianza plena, total y absoluta en Él, porque esa es la clave para vencer todo temor, mis amados. No hay manera de vencer el temor que producen las tinieblas si usted y yo no estamos confiados en el Señor. Si usted y yo no nos hemos abandonado completamente en sus brazos. Si usted y yo no nos hemos rendido completamente a Él. Necesitamos vencer esos temores que quieren gobernar nuestra vida para mantenernos alejados del Señor. Es importante confiar en el Señor porque la confianza procede de conocer a Dios. La confianza procede de conocer a Dios y de saber que Él es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Job, en medio de su proceso, dijo, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Como hijos de Dios tenemos que experimentar pruebas difíciles, pasar momentos de mucha dificultad. Está registrado en la Biblia todo lo que tuvo que vivir Job, todo lo que tuvo que experimentar Job, pero Job estaba claro, aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea, en Él voy a confiar, en Él voy a confiar. Así, mis amados, que usted y yo pongamos nuestra confianza en el Señor, aprendamos a temerle a Él, con amor y reverencia, aprendamos a vivir una relación con nuestro Padre Celestial que esté ajustada a su palabra, que esté ajustada a su diseño, a su propósito eterno, que podamos usted y yo ser esos instrumentos
poderosos que le dan gloria al Padre Celestial en este tiempo, porque hemos vencido el temor que producen las tinieblas, porque hemos vencido el temor que produce este mundo, y porque ahora vivimos en el temor a Dios, porque le conocemos a Él y porque hemos aprendido a desarrollar esa confianza en Él, porque Él es nuestro Padre, porque sabemos que Dios es amor, que Él es amor, pero que también es fuego consumidor, que no pecamos por miedo a que nos consuma, sino porque le amamos. Hacer esa diferencia tan grande entre el amor que nos acerca al Padre y que no hacemos el mal, no hacemos las cosas que a Él le desagradan, no las hacemos por miedo a ser consumidos, sino porque lo amamos. Porque lo amamos y porque hemos renunciado completamente a las cosas de este mundo. Salmo 5:11 dice: alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Aleluya, gloria al Señor. Romanos 8:38 y 39 dice: y estoy convencido, sí, usted y yo tenemos que estar convencidos en todo tiempo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Oiga, con esta promesa tan maravillosa que usted y yo tenemos, esta palabra tan poderosa, mis amados, usted y yo jamás podemos dudar del amor de Dios. Jamás, jamás, jamás. Ese amor que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos su promesa de que Él nunca nos dejará, de que Él nunca nos abandonará, de que jamás Él nos desamparará. Hebreos 13:5 nos hace una exhortación poderosísima también para que usted y yo caminemos en el temor de Dios y que usted y yo no caminemos desalineados, sino alineaditos y ajustaditos a la palabra de Dios. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Oiga, dice, así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Aleluya. El temor a Dios significa tener tal reverencia por Él que usted y yo podamos vivir tan alineados, unidos, adheridos, siendo uno solo con Él, con nuestra confianza puesta absolutamente en Él, porque sabemos quién somos y porque sabemos quién fue el que se entregó en ese madero por cada uno de nosotros, quién derramó toda su sangre en ese madero por cada uno de nosotros para que podamos vivir la vida abundante que Él estableció para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Vivir en el temor de Dios, en ese amor, en ese temor reverente que nos lleva a amar a nuestro Padre Celestial, a obedecerlo, a servirlo, a honrarlo, a adorarlo y a mostrarlo. Porque tenemos claro que somos hijos de Dios y que los hijos de Dios no vivimos con miedo al castigo, que no vivimos con miedo a lo que nos pueda pasar, sino que vivimos una vida de paz y de gozo en el Señor porque hemos vencido al temor que produce el mundo, el temor que producen las tinieblas. Oiga, y cierro, el temor de Dios es respetarlo, obedecerlo y someternos a su disciplina, a su corrección, el seguir cada una de sus instrucciones, adorarlo con admiración y con respeto y obediencia, siguiendo cada una de las instrucciones que Él nos va entregando día tras día. Amados del Señor, el temor a Dios tiene que ver con la obediencia. Si yo temo a Dios, yo le obedezco. ¿Quién no puede temer a Dios? Un desobediente. Alguien que no le gusta vivir en la voluntad del Padre no puede vivir en el temor a Dios, sino que vive en el temor de este mundo. Por eso siempre tiene miedo de que le va a venir consecuencia por lo que está haciendo, porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Aleluya. Gloria al Cristo que vive, santo.